Sacrificio azteca, del siglo XIV al XVI después de Cristo. ¿Quiénes eran los aztecas y por qué el sacrificio humano era tan importante y central para su sociedad? El término azteca es una invención moderna para describir las diversas tribus que conformaban el Reino de México. Alcanzaron prominencia allí durante el siglo IX y su imperio alcanzó su máximo poder y cultura desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, cuando los españoles conquistaron la región, devastando y destruyendo a los aztecas de una vez por todas en un espacio de tiempo increíblemente corto. El sacrificio ritual y el autoflagelo eran centrales en la vida de los aztecas. Incrustado a través del ritual y la tradición en la psique azteca, el concepto de sacrificio de sangre estaba en el mismo núcleo de sus creencias. Sentían que debían una deuda a los dioses, una que la gente debería continuar pagando todos los días. De lo contrario, el sol no saldría. Los aztecas creían firmemente que el sacrificio de las deidades al comienzo del tiempo condujo a la misma creación del universo, mientras que otros dioses se sacrificaron en el fuego para dar vida al sol. Los aztecas creían en muchos dioses y deidades, pero de lejos el más importante era Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, quien exigía sangre para ser apaciguado. El derramamiento de sangre individual se convirtió en un ritual diario para los aztecas, independientemente de la edad, el género o la posición social de la víctima. Los animales también eran sacrificados regularmente, tanto en privado como en público. La codorniz siempre fue una opción popular para usar, pero también usaban regularmente perros, águilas, jaguares y ciervos, y ciertas deidades como la serpiente emplumada Quetzalcóatl requerían el sacrificio de mariposas y colibríes. Aunque lo que realmente unía a la comunidad era el sacrificio humano público. Sacrificarían personas en público, a menudo prisioneros de guerra, con gran pompa y ritual por el sumo sacerdote. Tal era la demanda de sacrificios humanos. Los académicos no pueden ponerse de acuerdo en una cifra exacta, pero creen que estaba entre 1,000 y 25,000 al año. Los guerreros aztecas en batalla a menudo herían a un oponente en lugar de matarlo para capturarlo y sacrificarlo posteriormente. Se cree que muchas de sus guerras estaban motivadas por la necesidad de reunir más víctimas y como una forma de intimidar a los estados vecinos. Normalmente matarían a estas víctimas con el uso de un sagrado puñal de sacrificio, ya que se creía que su sangre daría vida al sol. Cada gota lo reviviría lentamente para darle la fuerza para resurgir cada día. El corazón recién cortado sería colocado por el sacerdote en un jarrón de piedra, incinerado y ofrecido al sol para su consumo, o comido por el sumo sacerdote. Estas víctimas para el sacrificio humano personificarían a una deidad y su sacrificio imitaría el que la deidad había dado una vez en el pasado. Se vestían y actuaban como la deidad elegida, y los demás los trataban con mucha estima, como si fueran celebridades. Su título era un gran honor. Tras su ejecución, sus restos eran consumidos por la gente, comúnmente la clase gobernante, para honrar a los dioses. En un ritual particularmente espantoso, prisioneros de guerra eran vestidos como dioses, sacrificados, les extraían el corazón y desollaban la piel de sus cuerpos. Luego, los sacerdotes usarían sus pieles como un disfraz para representar a la deidad. El festival que se celebraba determinaba cómo se llevaba a cabo la ceremonia de sacrificio, ya que los aztecas eran un pueblo complicado con una cultura social avanzada. Un hilo común en estos sacrificios era que se cortaría el corazón de la víctima y se levantaría el órgano aún palpitante para que todos lo vieran. En el mismo centro del mundo religioso azteca estaba el Gran Templo, que era una impresionante pirámide con 2 santuarios en la cima, uno para Tlaloc, el dios de la lluvia, y el otro para Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Se ubicaba en Tenochtitlán, la capital azteca, actual Ciudad de México. Aquí, los sumos sacerdotes realizaron incontables sacrificios humanos. Normalmente, se arrancaba el corazón de la víctima, luego el cadáver era decapitado, desmembrado y el cuerpo sin vida era arrojado por las escaleras del templo para caer 180 pies hasta la base de la pirámide. Las cabezas de los sacrificados se colocaban en estantes de cráneos al pie del templo. Este sacrificio recreaba el mito del dios del sol y la guerra, Huitzilopochtli, quien desmembró a su hermana, la diosa lunar Coyolxauhqui, y la arrojó por la montaña sagrada Coatpitl. En la recreación, los escalones del templo representan la montaña serpiente.
La mayoría de los sacrificados en el Gran Templo eran prisioneros de guerra o esclavos, pero también niños, pues sus lágrimas se vinculaban a Tlaloc, dios de la lluvia. Estas tradiciones continuaron durante cientos de años, hasta marzo de 1519, cuando un español llamado Hernán Cortés, al frente de una pequeña expedición, invadió el Imperio Azteca. 2 años después, el Imperio Azteca se había derrumbado, conquistado por los españoles y su población diezmada por la viruela. Con la llegada de misioneros cristianos y sus influyentes patrocinadores, muchas costumbres y rituales aztecas de sacrificio humano quedaron confinados a las páginas de la historia definitivamente. Ocasionalmente, a pesar de los esfuerzos de los invasores españoles por erradicar esta práctica y sus monumentos, algunos artefactos han sobrevivido hasta hoy, incluyendo torres y estantes ceremoniales de cráneos.